tardes, Arturo. Vamos a empezar en lo que se van agregando más personas. No importa que seamos tres, poco a poquito ahorita van llegando más personas. Yo creo que vamos a iniciar con la charla de hoy. Arturo, que tú fuiste el primero que te conectaste. Y bueno, Así es, bienvenida, bienvenida, Carmen. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la plática que habíamos iniciado hace 2 días. Ayer no, por causas ahí de fuerza mayor, que tuve una cirugía de urgencia, no pudimos hacer esta segunda charla de sanación cuántica, pero aquí lo vamos a retomar. Eh, Vamos a retomar la cuestión de lo que es la sanación cuántica y vamos a compartir pantalla. Por ahí, si por favor me dicen si se logra ver. No sé si por ahí se ve, Arturo. Sí, ¿verdad? sí, ya, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ay, perdón, creo que me salí. Sí lo ven ustedes, ¿verdad? Sí, se sigue viendo, doctor, sí, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces es que aquí me salí yo. Déjenme volver a compartir, ¿sí? Ahorita en un momentito la voy a quitar y ahorita la voy a volver a compartir. A ver, otra vez. Ok, perfecto, ahí está. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, así rápidamente para más o menos retomar la clase anterior, que como les decía, fue lo que vimos hace 2 días. La sanación cuántica, pues decíamos que había dos tipos básicamente de medicina, que es la medicina alópata y la medicina homeópata. La medicina alópata, pues es la medicina que los médicos tradicionalmente manejamos y que ustedes todos conocen, porque seguramente todos pues han ido alguna vez a algún médico, ¿no? Y la medicina homeopática, pues es la medicina que está diseñada en base a plantas, a hierbas, y la sanación cuántica es lo que llamamos ahora la medicina cuántica. Rápidamente, la definición, pues decíamos que es la medicina que maneja la salud humana con una perspectiva holística y con aspectos emocionales y energéticos del ser. Y esto tiene que ver con las partículas subatómicas, que es lo que estudia la medicina, la física cuántica. La medicina cuántica está basada en la física cuántica y hay que recordar que la física cuántica tiene una frase que es clave, que es el observador afecta al observado. Eso era lo que decíamos y decíamos que las partículas se pueden comportar como energía o se pueden comportar como partículas dependiendo de quién las observe. Y ese es un principio de un señor llamado, un científico Heisenberg, donde dice el principio de la incertidumbre y donde él se refiere a que el observador afecta al observado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nuestra vida va a ser como nosotros la veamos, de acuerdo a lo que pensemos y como nosotros la veamos en nuestra vida, ¿de acuerdo? Este señor es el señor Heisenberg, el científico premio Nobel de Física en 1932, donde él dice que precisamente el observador afecta al observado y el principio de incertidumbre es que tu vida va a ser de acuerdo a cómo tú la veas, a lo que tú pienses y lo que tú te digas a ti mismo, y así es como se va a manifestar en la realidad tu vida. Y también hablábamos de lo que se llama el entrelazamiento cuántico, que es cuando una partícula, como una célula, cuando una célula madre da origen a dos células, esa partícula que da origen a dos partículas, todo el comportamiento de una va a ser igual a la de la otra, no importando dónde esté. Una puede estar en un país diferente al otro, en un continente diferente al otro, y si la partícula se mueve al lado derecho, la otra partícula se va a mover al lado derecho. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Y Erwin Schrödinger es el que es el premio Nobel de Física también, es el que dijo o el que dio el ejemplo del gato, el gato en un cuarto con veneno y la situación de que el gato se coma o no el veneno va a depender de quién lo observe y qué es lo que piensa esa persona. Si esa persona observa al gato y dice, el gato se va a comer el veneno y se va a morir, el gato
come el veneno y se muere. Pero si la persona dice, no, el gato es muy inteligente, los gatos tienen 7 vidas, no se va a morir porque no se va a comer el veneno, el gato no se come el veneno. Ese es precisamente este principio de el observador afecta al observado. También tenemos a Max Planck, que es el padre de la física cuántica. Y bueno, el salto cuántico, no sé si recuerden, decíamos que la estructura de un átomo tiene el núcleo y alrededor tiene las órbitas donde están los electrones que están girando alrededor del núcleo, y hay órbitas, como dice aquí en la flechita, como lo estoy señalando, más cerca del núcleo, y hay órbitas más lejanas. Cuando un átomo salta de una órbita cerca del núcleo hacia una órbita hacia afuera, ese es un salto cuántico y ese es ganar energía para el electrón, y el electrón se expande y tú ganas energía. Pero si el electrón salta de una órbita mayor lejana al núcleo hacia una órbita cercana al núcleo, el átomo se contrae, entonces quiere decir que pierdes energía. Aquí también lo estamos especificando. Y la superposición cuántica es cuando las partículas subatómicas están en dos lugares diferentes. Una es esta, una es del lado izquierdo, otra es del lado derecho. Y cuando alguien observa estas partículas y en base a lo que el observador piensa y dice, estas partículas se juntan. Eso se llama superposición cuántica, aquí es donde está el corazón, y esto se llama colapso de la función de onda, y así es como se forma la realidad en nuestra vida. ¿De acuerdo? La energía punto cero es cuando toda creación empieza de la conciencia pura, decíamos, que es y a partir de ahí se llama campo punto cero, y a partir de ahí empieza a generarse la energía, también lo dijo Paul Dirac, y estos puntos cero se juntan y empiezan a formar energía mínima, y estos campos punto cero se empiezan a juntar y forman las partículas subatómicas, se forman los átomos, y esto expande o retrae la conciencia. Decíamos que cuando recibes energía, tus átomos se expanden cuando el electrón salta de una órbita cercana al núcleo a una órbita lejana al núcleo. ¿Cuándo das energía? Cuando tus átomos se contraen, cuando el electrón da un salto hacia adentro del núcleo y el átomo se contrae, o sea, pierdes energía. Y decíamos que todo empieza pues con la conciencia. Empezamos con las partículas subatómicas que vemos aquí, forman moléculas, estas moléculas forman organelos de la célula, como son las mitocondrias, el aparato de Golgi, todos ellos, y estos a su vez forman las células se juntan de acuerdo a su función, forman tejidos. Estos tejidos también se juntan, forman órganos, y estos órganos llegan a formar el cuerpo. Y vean aquí lo importante de esto. Todo empieza en las partículas subatómicas y en los átomos, en la física cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos que la emoción que más expande al núcleo y que más expande y que más da energía es el amor, donde recibes energía, tus átomos se expanden, tus átomos crecen. Este se llama un salto cuántico positivo, porque de una órbita cercana al núcleo, el electrón brinca a una órbita lejana. Y es el amor la emoción que más te da energía y que más expande tus átomos. Pero cuando sucede lo contrario, de la órbita lejana brinca a una órbita cercana al núcleo, entonces pierdes energía, y la emoción que más energía da es la del miedo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la diferencia, y decíamos que el estado del ser son las emociones que derivan del amor, que elevan tu vibración, como cuáles: el perdón, el agradecimiento, la compasión, la tolerancia, el respeto y el amor. Son las emociones derivadas del amor que expanden tus átomos, que van a recibir energía, que te vas a sentir expandido y que tu vida va a ser próspera en el amor, en la salud y en el dinero. Y el estado de no ser, que son las emociones que bajan las vibraciones, que son el miedo, y del miedo depende o se deriva el orgullo, la culpa, el sufrimiento, la rabia, la tristeza, la apatía, la envidia, etcétera, etcétera. Todas estas emociones son emociones que van a bajar tu energía, son emociones que van a bajar tu vibración energética,
y son emociones que te van a dar carencia en tu vida, carencia en la salud, carencia en el amor, carencia en el dinero. Por ahí había una persona que la clase pasada nos preguntaba que cómo le hacía para tener dinero, que por qué tenía un problema económico. Bueno, entonces aquí el problema es que la persona está vibrando bajo, la persona está vibrando en el miedo, en la culpa, en la tristeza, en la rabia, en el sufrimiento y en el orgullo. ¿Cómo puede cambiar su economía? ¿Cómo puede mejorar en esto? Pues dar un salto cuántico hacia una vibración de amor. ¿De acuerdo? Los estados del no ser son los que bloquean el acceso a la energía a una vida de la persona y esto obviamente da una vida de carencia. Y la enfermedad, ojo, es un desequilibrio energético que es una pérdida de energía, un salto cuántico hacia el núcleo, del electrón hacia el núcleo, con pérdida de energía, y ese desequilibrio energético es la causa de la enfermedad. Y aquí hablamos de enfermedades que pueden ser una gripe, que puede ser una artritis, que puede ser una diabetes, que puede ser una hipertensión o que puede ser una enfermedad como el cáncer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el miedo bloquea toda la recepción de energía en tu vida. Cuando la persona tiene miedo, cuando la persona tiene culpa, tiene sufrimiento, tiene todas las emociones negativas que se desprenden del miedo, le impide que la persona tenga salud, impide que la persona tenga una vibración energética alta y eso va a llevar, por supuesto, a la pobreza. No solamente a la pobreza, sino a la enfermedad y también a tener una mala relación de pareja. ¿Ok? Y bueno, aquí con todo respeto, yo se los decía, respetando todas las creencias de la gente que está aquí, una de las razones o de las causas que, que, uh, que produce mucho miedo en la gente es la culpa. Y aquí esto es un punto de vista personal, yo respeto a todos los que están aquí en sus creencias, pero las religiones, todas sin excepción, manejan el miedo y la culpa. Yo pecador, yo le fallé a Dios por mi culpa y eso es precisamente una de las causas por las cuales la vibración energética de la gente está abajo. Y la culpa inconsciente más fuerte en la programación que tenemos desde que somos niños es el haberle fallado a Dios. ¿De acuerdo? Esto manejado por parte de las religiones. Por lo tanto, la enfermedad existe por las emociones que tenemos. Si tú tienes miedo, si tú tienes tristeza, si tú tienes cuestiones relacionadas o todas las emociones negativas, pues vas a manifestarlo con una enfermedad. Y aquí lo interesante es que en cuanto se elimina la emoción negativa, automáticamente el problema de salud se resuelve. Esta es la medicina cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar con las emociones de las personas, ¿de acuerdo? Y yo les decía un ejemplo que decíamos que, por ejemplo, la emoción de diabetes mellitus, que es una enfermedad que es la causa número 1 de muerte en nuestro país por las complicaciones de la diabetes, es una amargura en tu vida. La hipertensión arterial es una tensión emocional intensa en tu vida, estás muy tenso, traes mucha estrés en tu vida y automáticamente sube tu presión arterial. Alergias, confusión en la vida, problemas de tipo cardíaco, falta de júbilo en tu vida, ya nada te emociona, nada te gusta en la vida, ya todo se te hace aburrido. Problemas digestivos, no puedes digerir el desamor de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus parientes y esto lo manifiestas con enfermedades de tipo digestivo, gastritis, reflujo, inflamación del colon, etcétera, etcétera. Problemas de garganta, pues que tienes dificultad para comunicarte. ¿Por qué? Porque es para lo que nos sirve la garganta, para comunicarnos. Cuando una persona no se comunica, inmediatamente puede manifestar problemas de la garganta. Ok, y la pregunta que ustedes seguramente se hicieron la vez pasada y se siguen haciendo es cómo puedo lograr un salto cuántico para expandir mi energía. Acuérdense que el salto cuántico es en dos direcciones. Uno, para perder energía y otro para obtener energía. Entonces, lo que queremos es obtener energía, es expandirnos energéticamente y estas son las maneras en que nosotros vamos a lograr ese salto cuántico para poder tener dinero, salud
y una buena relación de pareja. Número uno, identificar las creencias limitantes que tenemos o de las cuales fuimos programados. Y aquí lo importante es saber qué nos dijeron, por ejemplo, de niños. Por ejemplo, es muy frecuente que de niños nos decían, ¿qué crees que el dinero se da en los árboles? ¿Qué crees que voy al baño y hago dinero? Etcétera, etcétera. Y todas esas creencias limitantes, no solamente en el dinero, se pueden identificar y se pueden limpiar, se puede reprogramar el cerebro con técnicas de programación neurolingüística haciendo un coaching y prácticamente ahí podemos lograr el salto cuántico. Y por supuesto, una vez identificadas las creencias negativas o limitantes, se pueden crear nuevas creencias que van a permitir y van a reemplazar esas creencias limitantes por otras que nos permitan tener un salto cuántico positivo, o sea, a crecer y avanzar. Número uno, número tres, cambiar los patrones de pensamiento. Es fundamental modificar la manera en que pensamos y percibimos el mundo. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues cambiando las creencias limitantes que tenemos. Por ejemplo, hay pacientes que a mí, por ejemplo, desde el punto de vista oncológico, tienen la programación de que no, yo jamás me voy a hacer un tratamiento oncológico, por ejemplo, con la radioterapia, porque yo tengo la idea de que la radioterapia me puede matar. Y así llegan pacientes. Y llegan pacientes con esa idea. Y hasta que no les explica uno, hasta que no cambia su manera de pensar, pueden aceptar un tratamiento oncológico, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en el punto número cuatro es adoptar nuevos hábitos y comportamientos. Es necesario tomar nuevas acciones que nos permitan avanzar hacia dónde, pues hacia lo que queremos, hacia nuestro objetivo y a nuestras metas en la vida, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los beneficios del salto cuántico? Bueno, pues crecimiento personal, permite crecer y evolucionar como persona, descubriendo tus capacidades y tus habilidades y eso reflejándose en más dinero, más amor y más salud. Mayor bienestar emocional, al superar las creencias limitantes, se reduce el nivel de estrés, ansiedad y automáticamente mejoras en el bienestar emocional. Y es como lo decíamos, tú quitas la emoción negativa que te causó la enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese problemas del corazón, automáticamente la persona puede mejorar. Y yo les platicaba la vez pasada de Joe Dispensa, que fue un tipo que quedó cuadripléjico, que no podía moverse de su cuello para abajo por un accidente en una bicicleta, lo atropellaron, y solamente con meditación y con medicina cuántica pudo caminar. Y esto es una realidad y es un hecho totalmente y científicamente demostrado. Claro, muchas de las veces es muy difícil que la gente, siendo programada desde niño, de que pues, las enfermedades solo se curan de tal manera, con químicos, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que ellos lo acepten y por supuesto no es algo que mucha gente en el mundo acepte, ¿de acuerdo? También mejora la autoestima, el salto cuántico y más oportunidades. ¿Por qué? Porque estás vibrando, porque estás ganando energía, porque estás expandido energéticamente y esto se refleja en tu vida, repito, en salud, en dinero y en amor. Muy bien. Por lo tanto, en cuanto más nos conectemos a la conciencia pura, que es todos nuestros pensamientos y la esencia del ser, todo lo que nosotros creemos, manejamos, pensamos, cómo nos comportamos, mejores resultados tendremos respecto a la sanación cuántica, ¿de acuerdo? ¿Cómo cambiar el estado de no ser? Y la pregunta es, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Lo que ya habíamos dicho, el estado de no ser son todas las emociones que se derivan del miedo, como es la culpa, la angustia, el temor, el orgullo, la rabia, la tristeza y la apatía. ¿De acuerdo? Y este es el inicio de la sanación cuántica. Y nosotros decíamos, les dijimos la vez pasada que era haciendo dos técnicas básicamente de PNL, una, otorgando el perdón, donde perdonas a la persona que te agredió, a la persona que te insultó, a la persona que te golpeó, a la persona que te violó, a la persona que te agredió en la vida, sobre todo cuando eras niño, para liberar la energía negativa de ese evento y empieces a ganar energía, te empieces a expandir tus átomos. Y otra técnica es la técnica de la edición personal, que es esta técnica, como les decía, es cada noche revisar su día y cortar todos los eventos que no les gustaron. Por ejemplo, durante el día yo me peleé con mi esposa, le dije cosas feas. Yo, por ejemplo, fui con mi jefe y también me peleé y le dije cosas feas con mi hijo, etcétera, etcétera. Es cortar esos eventos. Si el evento no es tan importante en tu vida, lo puedes cortar y desechar.
Y esto imaginariamente, todo esto se hace imaginariamente. Pero si el evento es muy importante para tu vida, lo puedes no solamente cortar, lo puedes editar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú tuviste una pelea con un compañero de trabajo, que es con el que normalmente siempre estás trabajando o es tu compañero de toda la vida, y tuviste una discusión, esa discusión te puedes imaginar que esa discusión donde insultaste, puedes imaginar esa discusión de una manera diciéndole la falla de una manera tranquila, sin insultar a la persona y de una manera muy calmada. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si tú discutiste a tu compañero y le dijiste eres un idiota porque hiciste esto mal o porque te equivocaste, la edición es imaginarse que tú le dices a tu compañero, ¿sabes qué? Eh, Quiero con todo respeto decirte que esto que hiciste no estuvo bien, entonces pues sí sería bueno que pusieras un poco más de atención, pero no insultaste. Esa es edición, ese es editar y lo vuelves a dejar en su lugar. Lo cortas lo malo, lo editas y pegas lo bueno. Eso que estoy diciendo pareciera algo, digamos, como hipotéticamente, lo haces imaginariamente. Obviamente no lo vas a hacer de una manera más que imaginario, ¿no? Pero hay que hacer esa edición personal, hay que revisarla cada noche y esto lo vas a hacer y cuando tú lo sigues haciendo, tu cerebro va a aprender, en automático va a editar todos los momentos de tu vida desagradables que tuviste, cuando te peleaste con fulano, cuando dijiste cosas que no debías, cuando te enojaste mucho, y es tu cerebro subconsciente va a ir aprendiendo a editar tu vida y al cabo de un mes de estarlo haciendo, prácticamente lo va a hacer de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, esta técnica es espectacular y ustedes la pueden estar manejando. Obviamente necesitan práctica, por supuesto, no es algo, al principio no es algo que tú lo captes como muy sencillo, pero realmente es muy sencillo, eso lo puedes hacer sin mayor problema. Tú, antes de acostarte, piensas en tu día y vas viendo cómo se dieron las cosas y qué es lo que quieres cortar de tu vida y qué es lo que quieres editar. Y es como una película. Así es como hacen las películas los directores de cine, editan y cortan. La escena que no les gusta la cortan o una escena que puede mejorar la editan y la vuelven a poner. Es exactamente como lo hacen los directores de cine. La finalidad de esta técnica es volver lo inconsciente subconsciente, lo subconsciente consciente y lo consciente supraconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Yo les decía que el inconsciente es lo que tú lo que es el que maneja todas las partes de tu cuerpo, como el corazón, como el pulmón, como los riñones, cuando estás dormido. Tú no te das cuenta, pero estás dormido y tu riñón está funcionando. Estás dormido y tu corazón está latiendo. ¿Quién lo maneja? El inconsciente. Pero hay cosas del inconsciente que también maneja que tú sí puedes hacer conscientes y ese es el subconsciente. Por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? La respiración. Ustedes, cuando están dormidos, respiran en automático, pero, por ejemplo, ustedes pueden de repente respirar y retener la respiración. Eso es el subconsciente. El subconsciente es la partecita del inconsciente que se puede hacer consciente, como por ejemplo la respiración. La respiración la pueden controlar. Hay veces que también, por ejemplo, el parpadeo es inconsciente, la gente mueve los párpados y no lo sabe, pero hay ocasiones en que cuando la decide la persona, lo puede controlar. Entonces el subconsciente es pequeñas partes del inconsciente que las puedes hacer consciente. Y la finalidad de esta técnica es cuando aprendemos que podemos crear una nueva realidad, ojo, controlando nuestras emociones con energía e información. ¿De acuerdo? Y lo consciente, lo subconsciente se hace consciente, quiere decir que el consciente ya es con lo que platicamos, con lo que nos relacionamos con las personas, con la gente, y esto es cuando con la práctica de las técnicas de programación neurolingüística, como la técnica de edición personal y otorgando el perdón, creamos nuevas emociones y la realidad deseada de la salud con energía e información. ¿Cómo fue que se curó este señor Joe Dispensa? El doctor Joe Dispensa, porque es médico. Bueno, él se curó cuando estaba cuadripléjico, cuando no podía moverse, cuando no se podía parar, él se imaginaba cómo era cuando caminaba, cómo estaba su columna, cómo se estaba reparando, cómo funcionaba su médula espinal, sus nervios y cómo caminaba, y él logró poderse curar y poder volver
a caminar. Y eso es lo subconsciente, hacerlo consciente. A veces la gente me dice, doctor, pero ¿cómo voy a imaginar que soy millonario si no tengo dinero? No importa. Tú imagínalo, piénsalo, siéntelo. Y es muy intenso porque no solamente hay que pensarlo, hay que sentirlo con el corazón. Recuerden que el corazón tiene más electromagnetismo, o sea, tiene más energía que el cerebro, 5000 veces más. Entonces, si tú lo sientes, primero lo piensas y luego lo sientes, automáticamente estás mandando una orden a tus células para que actúen en consecuencia y empiezan a sucederse saltos cuánticos positivos de las órbitas cercanas al núcleo a las órbitas lejanas y la realidad cambia. Y no al revés, porque la gente dice, ¿cómo voy a pensar que tengo dinero si no tengo dinero? ¿Cómo voy a pensar que tengo una pareja si no tengo pareja? Carajo, piénsalo y no solo lo pienses, siéntelo. Y si haces eso, te juro y te garantizo que vas a tener la realidad que tú quieras. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Pero que cuando se entrena al cerebro y a la mente, inmediatamente esto se puede concretar. Obviamente, la gente no lo hace porque está inmersa en 20,000 cosas, porque ve programas en la tele de agresión, de muerte, de situaciones negativas, porque en el Internet está viendo lo mismo, porque no lee libros que le puedan permitir expandir o ganar energía, porque en su trabajo se pelea con medio mundo, porque odia el trabajo, porque con la pareja se lleva de la patada, porque tiene problemas con los hijos. Por eso la gente vive en el mundo en que vivimos, ¿de acuerdo? Y lo consciente es hacerlo supraconsciente, quiere decir cuando logramos la iluminación. ¿Quién logra esto? Pues los monjes budistas, Buda, los yogis, Krishna, por ejemplo, Muhammad Gandhi, son la gente que lo consciente lo hizo supraconsciente. O sea, Jesús, por supuesto, gente que llegó no solamente a tener esa iluminación, y con esa iluminación se acercan a Dios, se acercan al Creador y co-crean o son parte de una vida y de un universo mejor. Obviamente esto no cualquiera lo puede lograr, ni lo ha logrado en el mundo, ni creo que aquí hayamos gente que lo hayamos logrado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, aquí está el modelo algorítmico de la vibración cuántica creada por el doctor David R. Hawkins. Este doctor, él creó precisamente una escala de la conciencia de lo que estamos hablando, de por qué el átomo vibra, por qué se contrae o por qué se expande. Y este libro es un libro de la explicación del mapa de la conciencia, una escala energética demostrada para desarrollar tu máximo potencial. Si ustedes pueden adquirir este libro, cómprenlo, es excelente libro. Ok, y aquí el doctor Hopkins hizo un algoritmo. Un algoritmo es una medición, como les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes están en el Facebook y de repente dicen, ay, quiero comprar un coche y me meto información del auto. Y de repente, sin ustedes pedirlos, les están llegando información de autos, pero de todas las marcas y de todos los precios. Y ustedes dicen, ¿por qué? Ah, porque hay un algoritmo que tiene Facebook, que tiene Google, que capta lo que tú quieres, lo mide y te lo manda. Exactamente es muy parecido como funciona esta escala de la conciencia del doctor David Hawkins, donde él crea una medición donde él le da una cierta cantidad de cifras, empieza por 20, 30, 50, 75, si ven en el extremo derecho, y va subiendo la conciencia, y va subiendo la conciencia, y va subiendo la conciencia. Y esto se puede medir. Él, la medición la hizo con el brazo. Él, por ejemplo, extendía su brazo y más o menos dependiendo de la fuerza que aplicaba, él iba haciendo la escala en base a si el brazo se podía mantener o si el brazo bajaba, etcétera, etcétera. Otra manera que se puede medir la conciencia es este, con las varillas de radiestesia. No sé si las conozcan, son unas varillas donde se le pregunta a las varillas y también de esta manera se puede medir la conciencia. Esto se puede hacer. Esto lo puede hacer un coach con programación neurolingüística que les puede medir en qué nivel de conciencia están para saber más o menos cómo es su vida. Aunque también si es una vida carente de amor, de dinero, de salud, pues seguramente la vibración energética va a ser una vibración muy
pero muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la escala de la conciencia vamos más o menos a decir, el mapa de la conciencia, el doctor Hawkins valora varios puntos, por ejemplo, como la visión de Dios, eh, decíamos la fuente universal, la latiz, el universo, la conciencia, llámele como ustedes quieran, de acuerdo a sus creencias, la visión de la vida, cómo sería su vida, el nivel de conciencia, por supuesto, el logaritmo, el número que mide el nivel de la conciencia, la emoción que maneja la persona de acuerdo al nivel de conciencia que tiene y el proceso que hay en su vida. Estos son los parámetros que maneja el doctor David Hawkins y aquí en esta gráfica es el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a analizar desde abajo, desde los niveles 20 hasta el nivel 500, 600 de conciencia. Ese es el algoritmo, es el nivel de calibración de cómo lo vive. Y el nivel de conciencia, pues es la emoción, acá está la emoción que la persona manifiesta de acuerdo a esa conciencia, su visión de la vida, cómo es la vida para esa persona y cómo sería su visión divina, su visión de Dios en su vida de acuerdo a su nivel de, de conciencia. Por ejemplo, una conciencia arriba de 200, si se fijan aquí, aquí tenemos en la gráfica vemos que dice permisivo, factible, coraje, 200, consentimiento y empoderamiento. Y dice Carl Jung. Carl Jung fue un psicólogo muy renombrado que él también trabajó estas áreas y más o menos aquí lo ponen en ese nivel de conciencia, en un nivel de conciencia de 200. Pero vamos a ver, un nivel de conciencia, el hemisferio dominante es el derecho. La persona es no lineal, ¿qué quiere decir? Que la persona más o menos acepta críticas, está abierto, puede dialogar, no es rígido. Hay gente que tú le dices una cosa y te dice no, de plano nomás no. Por ejemplo, a mí muchos pacientes me dicen, yo no quiero quimio porque no quiero, punto. Yo no quiero radio porque no quiero, yo no me quiero operar y punto. Ahí no se puede dialogar. Estas son las personas, estas personas con un nivel de conciencia son personas con las que se puede dialogar, aceptan consejos, tú puedes platicar con ellas sin ningún problema y pueden tener paz porque tienen endorfinas, que estas endorfinas son las que pueden provocar la paz, tienen emociones positivas, son gente positiva y apoyan al timo. El timo es una estructura que tenemos o que tienen los niños, que es en la parte anterior del tórax, donde el timo produce los anticuerpos. Esto se da en los niños. Obviamente, pues esto, el apoyo al timo en adultos, pues no, porque el timo ya no existe en los adultos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la conciencia arriba de 200. Una conciencia, aparte de todo lo anterior, estimula las células natural killer, que son las células NK, que son las células que se comen a las células que potencialmente pueden dar origen a un tumor. Y no solamente se comen a esas células que pueden ser precancerosas, también se pueden comer a células como bacterias, hongos o parásitos. Estimula también el sistema inmune, una conciencia arriba de 200, por lo tanto la persona es más saludable y también hay más respuesta muscular. ¿A qué me refiero respuesta muscular? No sé si me están viendo, pero pone su brazo, así es como mide el doctor Hawkins la conciencia, pone su brazo y la persona, una persona, baja el brazo. Cuando estás arriba de 200, tiene más resistencia, o sea, no se puede bajar el brazo extendido, pero cuando la conciencia está a menos de 200, tú recargas el brazo y te vas hasta abajo. Así es como el doctor Hawkins medía los niveles de conciencia. Y aquí lo tenemos nuevamente la gráfica. Vean ustedes cómo va desde el 20 hasta el 700 o hasta el 1000. Y vamos a ver, una conciencia por debajo de 200, que es el parámetro de lo que estamos viendo aquí, aquí está 200, una conciencia por debajo de 200 predomina el hemisferio izquierdo dominante. Es lineal, ¿qué quiere decir? Lineal quiere decir que ya no acepta consejos. Es lo que yo digo y lo que yo digo es lo que vale. No me importa lo demás. Eso es lineal, es autoritario, es lo que yo digo y no me interesa lo demás. Y así como yo lo digo, así tiene que ser, ¿de acuerdo? Hay estrés, ¿por qué? Porque hay más adrenalina, por eso hay estrés. También aparte, tenemos emociones negativas. Las emociones negativas
pues como todo lo que ya habíamos visto, el odio, el coraje, el miedo, todo ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, también hay estrés altimo, quiere decir que no estimula el sistema inmunológico en el niño, sino que al contrario, eh, disminuye el sistema inmunológico. La predominancia del hemisferio izquierdo dominante quiere decir que el hemisferio izquierdo se encarga del habla, de la escritura, de la comprensión, del pensamiento lógico y del pensamiento analítico. Y eso es lo que va a predominar cuando tenemos una conciencia por abajo de 200, ¿de acuerdo? Ok. Y también disminuye la función de las células natural killer, por lo tanto puede haber tumores, puede haber enfermedades, puede haber muchas cosas, por lo tanto, disminución de la inmunidad y menos salud, mucho más enfermedad, obviamente más carencia y el brazo cuando se presiona, cuando se quiere bajar el brazo extendido, pues prácticamente es mucho más fácil bajarlo con una conciencia por debajo de 200, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando empezamos desde abajo? Vamos a empezar aquí, vamos a empezar desde 20 de la conciencia. Aquí tenemos 20 de conciencia y vamos a ver qué es lo que sucede cuando está la conciencia menos de 20. La persona siente vergüenza. La persona, este nivel de conciencia es una persona cercana a la muerte. Es una persona que se siente excluido de la familia, de amigos, de grupos, no se siente amado, no se siente querido, seguramente tuvo abuso físico o sexual en la infancia, se siente desgraciado, despreciado, o por ejemplo, aquí un ejemplo puede ser una persona, un reo, por ejemplo, que vivió en la cárcel porque no hay ganas de vivir. ¿Quién puede tener una conciencia por abajo del 20? También pacientes con cáncer en etapa terminal, pacientes presos que están en la cárcel, pacientes enfermos, pacientes muy pobres, pacientes abandonados, con este nivel de conciencia bajo, ¿de acuerdo? Y lo que caracteriza este nivel de conciencia, pues es un algoritmo de 20. Y recuerden, esta es una persona que está cercana a la muerte. Y a partir de ahí subimos la conciencia por abajo de 30. Aquí tenemos culpa. Aquí tenemos culpa de yo soy culpable, yo le he fallado a Dios por mi culpa. Y normalmente, pues esto lo hace muchas, o por decirlo, pues todas las religiones, manipulan y castigo por medio de la culpa frecuentemente causa de enfermedades psicosomáticas. Estas personas con este nivel de conciencia, pues tienen enfermedades psicosomáticas, mucho estrés, hay autoflagelación, por mi culpa he pecado, la autoflagelación, no sé si vieron la película del Código Da Vinci, donde sale una persona que se autoflagela, se daña físicamente, y ese es el nivel de conciencia de menos de 30. Y luego viene un nivel de conciencia de menos de 50, donde está caracterizado por la apatía, pues la persona tiene desesperanza, está desesperada, no hay ánimo, no se siente con ánimo de nada, no hay energía, no quiere cambiar las cosas, no le importa lo que pasa en su vida, está desesperada, está con desesperanza, pero tampoco le importa, tampoco quiere cambiar, ve siempre un futuro desalentador, siempre ve problemas, en todo lo que ve problemas y tiene un alto nivel de insatisfacción en su vida, con su relación de pareja, con todo mundo tiene un nivel alto de insatisfacción. Esa es la conciencia por abajo de 50. Una conciencia de 75, pues es la persona que siente pena, es la persona que siente tristeza crónica, depresión crónica, son toda la vida tienen un problema, les duele esto, se sienten mal, están deprimidas, están cansadas, siempre están en un duelo permanente, siempre se quejan de lo que ha pasado en su vida, de lo que pasó y de lo que no pasó, de lo que sucedió en su vida y de lo que no sucedió en su vida, y generalmente tienen en la herida de rechazo y de abandono. Cuando son niños, ¿de acuerdo? Y viene la conciencia de 100, si se fijan, va subiendo y aquí lo que la caracteriza es el miedo, todo le da miedo por lo que hace y por lo que no hace.
y todo le da inseguridad, tiene miedo a la vida, pero también tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la abundancia, pero también tiene a la carencia. Si tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Me da miedo. Si no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Tiene un miedo obsesivo en su vida. Esa es la conciencia de 100. Y la conciencia de 125, pues es la ira, es el coraje. Hay acciones destructivas por coraje, o sea, tú haces cosas destructivas porque te da mucho coraje por algo, porque te enojaste con alguien, porque algo no te gustó, porque algo hicieron mal. Ese sí es la persona que siempre está con ira y que siempre lo manifiesta en acciones destructivas. Hay enojo ante las injusticias y la desigualdad, y eso no quiere decir que no esté mal. Sin embargo, no hace nada, tiene coraje ante las injusticias, tiene coraje ante la desigualdad, pero tampoco le importa cambiar las cosas. Miedo a la vida, miedo a la muerte también como en el anterior, y esa es la conciencia de 125. La conciencia de 150, pues es el odio, es el coraje, es el odio. La persona es beligerante, es agresiva, pone en riesgo su vida por esa agresividad. Y no solamente de ella, sino también de los demás. Tiene una irritabilidad constante, constantemente está enojado, enojada, y son las características de esa conciencia. Conciencia de 175, pues es el orgullo, es el decir, yo soy excelente, los demás todos son unos tontos, todos son unos idiotas, desprecio hacia la gente, muy exigente consigo mismo y con las demás personas y con mucha soberbia y mucha arrogancia. Y bueno, básicamente aquí ya más o menos vimos los niveles de conciencia desde antes los de 200. Recuérdense que empezamos con el de 200 y el de 200 decíamos que era el de 200, pues que predominaba el hemisferio derecho cerebral, que no era el de 200, era una persona, decíamos, que acepta consejos, que no es persona cerrada, eh, y también que tiene paz, que tiene emociones positivas, todo lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Y a partir de 200 fue donde empezamos a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede entonces en el mundo y en la vida? Con el ser humano, ¿cómo estamos en general todas las personas en este mundo con el nivel de conciencia? Bueno, quiero decirles que el 85% de las personas está en un nivel de conciencia de 200. Entonces, imagínense cómo está la humanidad. Y solo el 15% de la humanidad o de los seres humanos a nivel global está por encima, sobre o por arriba de los 200. Eso es terrible. Entonces, imagínense, dice el doctor David Hawkins, el problema es el siguiente, el 15% está por arriba de 200 de conciencia, donde manejan el amor y todas las emociones que se desprenden de ella. El perdón, el agradecimiento, el respeto, solo el 15% de la población, pero el 85% está por abajo de 200, que es el 85% de toda la población humana, donde hay odio, ira, orgullo, culpa, vergüenza, ansiedad, miedo, apatía, dolor, etcétera, etcétera. Entonces ahora entienden por qué el mundo está como está, por qué en el mundo hay guerras, por qué en el mundo hay pues todo lo que pasa, corrupción, guerras, hambrunas, etcétera, etcétera. Pues es por esto, porque el nivel de conciencia de la mayoría de las personas que estamos en este mundo está por debajo de más o menos el 200, ¿de acuerdo? Y solo el 15% en el amor y el perdón. Entonces, vean ustedes, ¿cómo esto afecta en los problemas sociales? Fíjense bien, un nivel de conciencia por arriba de 500 o 600, la tasa del desempleo es cero, no hay desempleo. La tasa de pobreza es cero. La tasa de felicidad, cero. De 500 a 600. Desafortunadamente,
aquí hay poca gente que está en ese nivel de conciencia. Decíamos, Buda, Krishna, Jesús, digo, realmente es mínima la cantidad de personas que en este mundo estamos en ese nivel de conciencia. Pero un nivel de conciencia de 300 hasta 500, la tasa de desempleo ya de 400 a 500 sube a un 2%, la tasa de pobreza a un 0,5%, la tasa de felicidad ya baja un 30% y la tasa de criminalidad ya está en un 2%. ¿Qué pasa de 300 a 400? La tasa de desempleo está en un 7%, la tasa de pobreza ya está en un 1%, la tasa de felicidad ya está en un 50%, va bajando, y la tasa de criminalidad ya está en un 5%. Pero ¿qué sucede de 100 a 300? De 200 a 300 la tasa de desempleo ya subió en un 8%, pero la tasa de pobreza ya está en 1,5, ahí todavía no es muy alta. La tasa de felicidad ya sí bajó hasta un 40, ya solamente es un 40, perdón, y la tasa de criminalidad ya subió a un 9%. Pero vean aquí, es súper interesante. ¿Qué sucede cuando el nivel de conciencia baja de 200, de 100 a 200? La tasa de desempleo se va hasta un 50%, la tasa de pobreza aumenta hasta un 22%, y la tasa de felicidad solo es de un 15%, de 100 a 200 de nivel de conciencia. Y la tasa de criminalidad ya aumenta hasta un 50%. ¿Y qué sucede? De 100 para abajo, 50 a 100, tasa de desempleo 75%, tasa de pobreza un 40%, la tasa de felicidad ya baja a un 2%, y ojo con esto, la tasa de criminalidad hasta un 91%, y menos de 50, olvídense, 90% de desempleo, 97%, tasa de pobreza 65%, tasa de felicidad cero, y tasa de criminalidad casi el 100%, 98%. Ese es el problema que estamos viviendo en nuestro mundo. Entonces, imagínense, estas cifras son impactantes, son impresionantes, pero eso es lo que explica la realidad en la cual estamos viviendo en este mundo. Entonces, imagínense, la pregunta que seguramente todos ustedes están haciendo ahorita es, ¿cuál es mi nivel de conciencia? Y eso sería bueno investigar. El nivel de conciencia, quiero decirles, que es un nivel cambiante. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres cambiantes. En un momento dado puedes tener una situación que te enoje mucho en tu vida, mucho, 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 mucho. No sé, alguna situación familiar, alguna situación en el trabajo, alguna situación que viviste y que te enojó mucho. Y en ese momento tu nivel de conciencia baja. Por supuesto que sí, pero que no quiere decir que todo el tiempo vas a estar así. Obviamente, la gente iluminada, como por ejemplo Jesús, ellos jamás o difícilmente se enojaban, difícilmente tenían esas variaciones, aunque eran humanos, pero tenían un control total de lo que son sus emociones. ¿De acuerdo? Porque por eso eran seres muy, muy, pero muy iluminados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los datos bien importantes del nivel de conciencia. Y no se preocupen tampoco ni se espanten porque digan, híjole, si hacemos alguna prueba o hacemos alguna situación para medir su nivel de conciencia con las varillas de radiestesia o con el brazo, como lo hacía el doctor Hawkins, y les reportan menos de 200, tampoco es para que se espanten, simplemente que son situaciones que están viviendo. Lo que de alguna otra manera es preocupante es cuando tu nivel de conciencia constantemente está bajo, porque eso te va a llevar a una enfermedad o te va a llevar a una carencia de dinero o te va a llevar a una situación de una mala relación en tu vida. Entonces, eso de alguna otra manera sí lo podemos, de alguna otra manera identificarlo primero, y segundo, se puede también, tratar, se puede ayudar a la persona para que la persona pueda subir su nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Y entonces aquí viene de qué manera podemos subir nuestro nivel de conciencia. Pero eso lo vamos a ver nuestra siguiente sesión, que va a ser mañana, es sábado. Mañana sábado podemos continuar con la sesión de su nivel de conciencia y lo podemos medir, podemos usar las varillas de radiestesia, y les puedo mostrar cómo podemos hacer ese ejercicio.
Entonces, no sé si por ahí tengan ya algún comentario, alguna duda. Hicimos algún repaso así rapidísimo de lo que vimos hace 2 días. Como les repito, yo el día de ayer tuve cirugía y me fue prácticamente imposible poder estar con ustedes porque tuve una cirugía de urgencia, pero podemos continuar mañana con la clase para ver precisamente más sobre la duda ahora es cómo puedo yo elevar mi nivel de conciencia. ¿Para qué? Pues para mejorar en mi vida, en todos los sentidos, en la salud, en el amor y en el dinero. ¿De acuerdo? No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Me fui súper rápido. Quería dar un repaso. Hice el ejercicio del brazo en este momento y hay que mejorar, dice Alberto Lara. Sí, el brazo se pone así, miren, el brazo se pone estirado y entonces se le pregunta a la persona, con una persona, mi nivel de conciencia ahora es más de 200 y entonces si ustedes aquí, una persona, obviamente que baje su brazo y si la persona puede soportar el peso de la otra persona que le está bajando el brazo y la pregunta fue, tengo mi conciencia en un nivel más de 200 y lo puede sostener efectivamente. Ahí tiene el nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Y eso es como lo midió el doctor Hawkins en la conciencia, pero les repito, aquí en este momento no tengo las varillas de radiestesia, pero las varillas de la radiestesia también se les puede preguntar a las varillas y la varilla, dependiendo si se mueve a la derecha o a la izquierda, es sí o es no, y también ahí se puede saber el nivel de conciencia. ¿De acuerdo? No sé si tengan algún comentario, alguna duda, con mucho gusto. Estamos aquí para cualquier duda o cualquier comentario. ¿De acuerdo? Y mañana podemos continuar con la tercera sesión de sanación cuántica, pues para ver precisamente todo lo del nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tal? Igual a las ¿Qué tal, 5 de la doctor tarde. Arturo? Sí, Este, adelante, le- Alberto. les quiero compartir, en 2 ocasiones me ha tocado ver este ejercicio, recientemente con Tania Karam y en diciembre también con una maestra espiritual hicieron lo del brazo y me tocó presenciar en ambas ocasiones cómo prácticamente inmediatamente cuando la persona le pedían que ahora cerrara los ojos e imaginara momentos hermosos de su vida, Así es. nacimiento de un hijo, etcétera, era Así es. increíble cómo subía la vibración y ya no podían bajar el brazo. El brazo. Así es, exactamente. Muy bien, Alberto, muchas gracias por el comentario. Así es, efectivamente, así es como lo midió el doctor Hawkins con el brazo. Exactamente. ¿Y cómo elevas tu vibración? Pues con los momentos agradables de tu vida, con el amor, con el agradecimiento, con la alegría, con todo eso. Exactamente. Muy bien, Alberto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, con toda confianza. ¿Algún otro comentario, algo que quieran comentar? Estamos aquí para escucharlos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Muchas gracias. ¿Algo que quieran comentar? Y si no, pues nos vemos mañana, la mañana para continuar este tema de sanación cuántica. Es espectacular. Es espectacular porque como yo les comentaba, no sé si por ahí ya investigaron sobre la vida del doctor Joe Dispenza. Es increíble cómo esta persona logró sanar solamente aumentando su vibración energética. ¿Cómo lo logró? Pues meditando y, como decía Alberto, imaginándose y creyendo y sintiendo en su corazón. Eso se llama congruencia energética. Sí, mañana en el mismo link. De todos modos, yo por ahí se los voy a pasar a los grupos, cómo aumentando su vibración energética logra sanar y logra reconstruir sus vértebras. Hay que recordar que en el caso de este señor tuvo un accidente tan grave que quedó destrozada su columna. Fue atropellado, cayó sentado o parado y prácticamente toda su columna la destrozó y ya fue al hospital, lo estabilizaron, los médicos le dijeron, ¿sabes qué? No vas a volver a caminar en tu vida jamás. Y impresionantemente él, con todo este tipo de lo que estamos hablando, con este tipo de sanación cuántica, logró, logró volver a caminar. Es increíble lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera comentar?
o si tiene alguna duda, con mucho gusto podemos aclararla. Y si no, pues aquí los espero mañana a las 5 de la tarde. Vamos a continuar con nuestra tercera sesión de sanación cuántica, donde también podemos hacer ejercicios. Ya, como ustedes vieron, ahí hay una técnica de edición personal, que esa la pueden hacer ustedes completamente sin necesitar un coach, sin necesitar una persona, solamente cortando esos eventos en su vida que no fueron agradables en su día y editándolos o cortándolos y definitivamente desecharlos, y van a ver que su vida va a empezar a cambiar, van a empezar a tener una tranquilidad impresionante. Muy bien, pues si no hay algo más que comentar, por aquí nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Nada? ¿Alguna duda? Sí, doctor, gracias. Claro. Bueno, muy bien. Entonces por Todo aquí muy nos bien, vemos doctor. Muchas mañana. gracias. No, al contrario por escucharnos, y mañana aquí estamos con mucho gusto a las 5 de la tarde. Gracias, Saludos. doctor, por excelente información. No, al contrario, muchas gracias, y estamos en contacto, y cualquier cosa, pues ahí tienen por ahí ya mi teléfono. Cualquier duda, con mucho gusto estamos para apoyar. Bueno, muchas gracias, saludos. Un placer, doctor. Saludos, Gracias. gracias. Gracias, excelente tarde.